Nos acompaña el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy tenemos una jornada importante en la tarde. Hay un paquete de medidas que ya se ha ido ampliando, que se va a votar también, pero quiero quedarme con una en particular, vamos también con el resto, que tiene que ver con duplicar el aporte familiar permanente. Muchos dirán, ¿cómo? Si el ex bono marzo, el aporte familiar permanente, ya se está pagando. Sí. Aquí había un pendiente antes del receso legislativo, que era duplicarlo y poder llevarlo a, me corrige, puedo estar equivocado, 250.000 pesos, ¿no? No, son el ex bono marzo o aporte familiar permanente, el que se paga todos los años, corresponde este año a una cifra cercana a los 59.450. Perdón, ya. Estoy y en la segunda cuota que se pagaría, si es que se aprueba el proyecto de ley, como la duplicación de este bono, sería de 60.000 pesos la segunda cuota. Perfecto. Número cerrado, que es lo que se acordó en el Senado. Esto quedó pendiente porque con tanto proyecto al final del año legislativo pasado, bueno, se dejó para esto, pues dijo, igual volvemos, se vota. Exacto. Eventualmente, ¿ustedes creen que debería aprobarse, no? Sí, si es que, tuvimos una muy buena recepción en las distintas comisiones. De hecho, en la Comisión de Hacienda, a la que me tocó participar la semana pasada, se aprobó de forma unánime. Por lo tanto, hoy día esperamos que pueda tener un buen resultado. Si es que eso se logra aprobar hoy día, vamos a tener entonces la posibilidad de pagarlo durante este mes, ¿ya? Y por lo tanto que esta duplicación, esta suma de 60.000 pesos por causante del subsidio único, o sea, del aporte familiar permanente, pueda ser pagado los días 29, 30, 31 de marzo de este año. Claro. Ya, ¿cómo ha estado el pago podríamos decir, la primera cuota? Ha ido bien. Se dividió en tres partes. Ya se está pagando la última de los grupos. No por parte en términos de que cada persona reciba una parte en cada vez, sino en grupos. En grupos. Porque lo que se hace, por un tema de eficiencia en el gasto, es que primero se le pagó a los que, mediante los subsidios que generalmente reciben del Estado, ¿ya? Se le pagan durante la segunda quincena de febrero. Entonces se añadió este monto en la misma transferencia, entonces no se paga una doble transferencia por parte del Estado, por el servicio de transferencia. Claro, es más eficiente en términos de que es más automático, se aumenta el monto. Se aumenta el monto, pero ya la transferencia iba igual, porque esas personas reciben subsidio. Luego la primera quincena y ya se están terminando de ejecutar los de la segunda quincena. Así que esperamos que con esta eventual aprobación que el día de hoy podamos tener en la Cámara de Diputadas y Diputados, podamos tener no solamente esto, que es de forma extraordinaria un aumento en el monto del bono marzo, ¿no? Con esta duplicación, sino que dos instrumentos súper importantes que van a apoyar a la familia durante el año. Déjeme un segundo antes de seguir a otros dos instrumentos que son muy importantes. Este aumento, el duplicar el aporte familiar permanente, ¿es para este año solamente o se vuelve permanente? Es solamente para este año. Es extraordinario. Así está planteado porque este ha sido un año donde particularmente ha golpeado el tema de la inflación acumulada y por lo tanto se vio que era necesario que en un mes tan complejo de instalación, porque el origen del bono marzo cuando existía tenía que ver principalmente con el tema de los útiles escolares, con los libros, con todo lo que significa... Los gastos de marzo. Gastos de marzo propios de los colegios, por eso está por causante, ¿no? Y en general estaba muy asociado a eso. Entonces, este año, por todos los temas de inflación, se vio que iba a ser un año más complejo y por eso se dio esta propuesta, que todavía está en el Congreso, para duplicar el monto. Perfecto. Pasemos a las otras dos herramientas. Sí, las otras dos herramientas son súper importantes. Una, que al menos es la que yo considero más relevante desde el punto de vista de la proyección del proyecto, de hecho es lo que más tiene en términos de aporte permanente en cuanto al gasto, es que uno, se va a aumentar el monto del subsidio único familiar. El subsidio único familiar, el que reciben las personas hoy día, tanto subsidio único familiar como asignación familiar. Estamos hablando de un conjunto importante de personas, más de 1,5 millones de familias, por lo tanto estamos hablando de causantes, más de 3 millones de causantes, que hoy día estaban 16.000 pesos, se va a subir a 20.000 pesos mensuales, que es lo que se paga todos los meses a las familias que están inscritas. Hago el llamado a todas las personas, de hecho, que estén en el 60% del tramo del registro social de hogares, a que hagan el trámite en la municipalidad hoy día, pero la gracia que tenemos es que además de subirlo un 20%, se va a automatizar para todos aquellos niños, niñas y adolescentes que, estando en el 40% de menores ingresos, hoy día no lo están recibiendo. Entonces, lo que nos dimos cuenta cuando hicimos los cruces de datos para ver qué beneficios se hacían a fines del año pasado, es que hoy día hay más de 900.000 niños, niñas y adolescentes que, estando en el 40% de menores ingresos, cumpliendo el requisito, digamos, no estaban recibiendo este beneficio. ¿Y por qué no lo recibían? Por distintas razones. Nosotros empezamos a hacer un doble clic y lo que no nos explicamos es que hay cerca de más de 500.000 niños, niñas y adolescentes que no han hecho probablemente la solicitud,
o, por ejemplo, no hay un cruce de datos que le haga tener el control del niño sano como registro. Perfecto. Entonces nosotros lo que dijimos no están en el registro. No quiero decir no están en el sistema, pero no están en el registro. No, pero de alguna forma, o por falta de información no han postulado, o porque no cumplen un requisito medio burocrático dentro de la asignación para este beneficio. Entonces lo que nosotros dijimos es invirtamos la carga de la prueba. En Chile tenemos, lamentablemente, que la pobreza infantil es más grande que la pobreza nacional. Tenemos cerca del 17,7% de nuestra población de menores de 18 años que está en situación de pobreza económica, mientras que en la población nacional el promedio es de 10,8%. Por lo tanto, lo que nosotros aspiramos con esta implementación es que sobre todo los grupos familiares que tienen niños, niñas y adolescentes a su cargo reciban mes a mes estos aportes, independiente que no hayan hecho la solicitud. Esto debiese ser algo como un piso de garantía, sobre todo para la niñez, para la crianza, y eso es lo que permite hacer este proyecto. O sea, técnicamente estaríamos hablando de, podríamos decir, una inscripción automática. Algo así, claro, como una especie de... Bueno, nosotros lo llamamos automatización del subsidio único familiar para aquellos que están en el 40% de menores ingresos y por lo tanto, de esa manera, dar un salto en los ingresos que tienen disponibles en el mes para satisfacer las necesidades básicas. Y adicional a eso, el proyecto de ley contempla lo que se ha denominado el bolsillo familiar electrónico. Expliquemos de qué se trata el bolsillo familiar. El bolsillo familiar electrónico es algo que, bueno, no existía, que se está creando por ley y que lo que permite es que las familias, dado que había un aumento en el precio de los alimentos, la canasta básica ha aumentado, ahora el último mes recién tuvimos la primera baja que ha habido. Poquito, pero... Sí, 1,2. Ojalá fuera... Pero la primera baja, como señal, es la primera baja que hay desde hace ya varios años. 2 años. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo como gobierno es que las familias se les pueda asignar un monto también por causante, equivalente a 13.500 pesos por causante, que se les suman a una cuenta, por así decirlo, virtual dentro de la cuenta RUT, y que de esa manera cada vez que vayan a comprar al comercio, tanto en las ferias libres como en los almacenes, como en los supermercados, en los que tengan referencia a alimento y que estén tipificados así, lo que va a hacer es que cuando tú pagues con la cuenta RUT, con la tarjeta del Banco Estado, la que ya tienen, se te va a cargar desde esta cuenta, por así decirlo, virtual, de este bolsillo familiar electrónico, se te va a cargar el 20% de la compra a tu cuenta RUT. Es decir, se abona entonces. Se abona. Entonces, en el fondo, las familias, ¿qué es lo que van a ver? Es que van a tener un descuento del 20% de lo que estén comprando en materia de alimentos. Y para el vendedor es exactamente lo mismo. El vendedor recibe lo mismo que recibiría por el pago. Pero la persona que está comprando va a tener algo así como un 20% de disminución en el pago. Y eso hasta el tope de estos 13.500 pesos por carga. Por ejemplo, si tuviera 3 cargas esta familia, sería en total de 50.300 pesos. Y lo positivo también es que aquí es a cualquier comercio que tenga que ver con alimentos. Exactamente. Donde haya un pago, por supuesto, con tarjeta. Exactamente. Acá uno lo que tiene es una, por así decirlo, tipificación del comercio establecido y por lo tanto lo que tú tienes es la posibilidad de registrarlos y por lo tanto están en un registro por su inicio de actividades, etc. Así que efectivamente ahí lo que se tiene es la posibilidad de tener un monto, en este caso para 3 personas sería de 40.500 pesos, ¿no? de descuentos que vas a tener por cada una de las compras un 20%. Ministro, esto en los proyectos de ley que se van a discutir hoy en sala, usted me decía que están optimistas en términos de que ha habido buena recepción a nivel transversal, obviamente cuando hablamos de inflación, precios de alimentos, gastos de marzo. Así es. Es difícil que alguien pueda estar en contra de eso. Lo que sí, muchas veces la discusión técnica parlamentaria es el tema de los recursos, de la mejor eficiencia de los recursos cuando sabemos que los recursos no son eternos, son escasos, digamos, más que nunca. Efectivamente, de hecho, en la misma Comisión de Hacienda habían parlamentarios que decían, bueno, ¿por qué no aumentamos más? Por ejemplo, del 40% al 60%, o ¿por qué no aumentamos el monto más? Y nosotros decíamos, bueno, felices, pero la verdad es que hace una semana atrás, de hecho, el mismo Congreso Nacional, de alguna manera, cerró la puerta, al menos momentáneamente, a tener mayores ingresos permanentes. Esto, ¿no? por el rechazo de la reforma tributaria. Entonces, es difícil poder comprometer más gasto, sobre todo el gasto que es permanente, si es que no tenemos una fuente responsable de generar ingresos. Yo, la verdad, espero, porque como Ministerio de Desarrollo Social en general, agrupamos mucha de la presión del gasto que hay por mayores oferta programática, por mayores cobertura de ciertos programas. Entonces, uno dice, bueno, hay mucha necesidad, nos toca verlo en terreno,
por establecimientos de larga estadía para adultos mayores, por programas de FOSIS de emprendimiento para los sectores de menos ingresos que quieren formalizar sus emprendimientos, desde Senadis, por ejemplo, para tener mayores ayudas técnicas para las familias que tienen algún integrante con discapacidad. El Ministerio, de hecho, tiene como paraguas varios programas justamente en términos de la parte social. Y le quería preguntar, cuando se rechaza, es un punto, cuando se rechaza en general la reforma tributaria, parlamentarios de oposición decían, bueno, hay que reencauzar recursos de programas que no estén siendo eficientes o que finalmente no estén cumpliendo con el objetivo. No digo solamente el ministerio, sino de otros ministerios. Esto se ha hecho también en términos de trabajo porque hay que reencauzar recursos hasta ahora, digamos. Ahí podemos hablar de otras vías de financiamiento, el royalty, el litio, otras, pero... Mira, siempre yo creo que va a ser bueno el ejercicio que los gobiernos traten de hacer más eficiente el gasto público. Siempre. Que es difícil, es difícil, pero siempre algo se puede, pero es en el margen. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que tú puedes tratar de hacer un poco más eficiente. Es que lo que pasa es que cuando tú ves los programas que están mal evaluados, tú cuando los eliminas no puedes dejar esa población desprotegida. Sino que tienes que hacer un programa que sea mejor que el que existía. Claro. Pero en general, cuando hay una evaluación de un programa, es porque el programa tenía mal diseño, no cumplía bien los objetivos, pero esa población, por ejemplo, imagínate que yo evalúo mal un programa que le entrega, por ejemplo, sillas de ruedas a niños que tengan discapacidad, ¿ya? Porque el programa estaba funcionando mal. Si es que yo elimino ese programa, no significa que tengo que desproteger a los niños, sino que tengo que armar un programa que responda mejor. Por lo tanto, en general... Según a otro programa. Claro, pero en general no significa que vas a dejar de gastar. Claro. Significa que vas a tener que gastar eso, pero de una forma, a veces incluso tienes que gastar más, porque el programa no estaba siendo suficientemente ambicioso para poder cubrir con esa necesidad. Entonces yo encuentro que a veces existe una sobreinterpretación respecto a todo lo que se podría financiar a través de un mejor gasto. Es cierto que se puede ahorrar un poco ahí, pero para la magnitud del desafío que tiene Chile, por ejemplo, de pasar 3 puntos, 3,5, que es todo el 3,7, que es toda la apuesta que las distintas reformas en materia tributaria está planteando el gobierno, eso no se puede sacar de reducción de gasto. Oye, ya que estamos en este tema, para ir también a otro, se va a insistir por parte del gobierno en la reforma tributaria, se está viendo cuál es el camino, evidentemente, pero de todas maneras ya queda claro desde las palabras del ministro Marcel, el presidente Boric, que va a ser una propuesta distinta, que se va a llegar a un acuerdo transversal, una conversación nuevamente para insistir con la reforma tributaria. ¿Cómo se ve eso? Bueno, y también por los tiempos, es complejo pensando que ya el próximo año hay elecciones, sabemos que se entorpece lo que es la gestión en términos de reformas estructurales como esta, por ejemplo. Así es, bueno, tanto el presidente, el ministro Marcel, yo creo que van a tener que encontrar en conjunto con la ministra Analía Uriarte de la SECPRES la mejor forma, y serán ellos quienes definan el camino para hacer la parte legislativa lo más expedita posible, sobre todo después del rechazo en general de este proyecto, que pone hartas limitantes para el trámite legislativo posterior. Pero lo importante es llegar a un acuerdo que permita mantener la ambición en términos de recaudación, pero que los instrumentos sean totalmente flexibles. O sea, si es que, por ejemplo, había algún instrumento que a la oposición no le gustara, bueno, busquemos otro, pero mantengamos la meta de recaudación, porque la presión social para que haya más cohesión, para que haya más cobertura en salud, para que haya pensiones que superen los 250.000 pesos como piso, para que tengamos mejores prestaciones para la niñez y la adolescencia, esa presión está. Para que tengamos mayor descentralización, mayor inversión pública. Entonces, yo al menos soy de la idea, tal como lo ha manifestado el presidente, tal como lo ha manifestado el ministro Marcel, de que tenemos que ser muy flexibles y pragmáticos en los instrumentos. Entonces, que tengamos una meta de recaudación, que en este caso, como te digo, si es que uno suma la ambición de cobertura que se viene levantando desde la sociedad civil a partir de toda la demanda social que hay, de todas maneras tenemos 3,7 puntos del PIB para poder mejorar la situación que viven las familias hoy día. Y que se recaude de manera progresiva, que es también algo que ha dicho mucho el ministro Marcel. Es decir, que quienes más tienen, más tenemos, contribuyamos más tanto a nivel de flujo mensualmente, a través de nuestro impuesto a la renta mensual, como también lo que se planteó en su momento, que fue a los mayores patrimonios. ¿Ya? Y ahí habrá que ver cuál es el mecanismo, porque habían algunos que planteaban no nos gusta el impuesto al patrimonio. Bueno, hay que ver cuál es el mejor mecanismo que mantenga esa meta recaudatoria, sobre todo pensando que buena parte de lo que se recaudaba a través de esta reforma tributaria era a partir de la elusión y la evasión. Sí, claro. O sea, disminuir la elusión y la evasión debiese ser una meta prioritaria también en este acuerdo. Oiga, déjeme volver al tema de las ayudas sociales y le quiero preguntar algo que se escucha muchísimo en términos de inyectar
mayores recursos de la manera más eficiente posible también, pero finalmente son más recursos los que se inyectan para ayudas sociales en un tiempo complejo, o sea, solamente con el tema inflación, que hemos tenido una bajita, ojalá se mantuviera en el tiempo, pero bueno, esperamos que así sea. Todo, yo creo que nadie puede estar en contra de eso. Pero desde la base de quienes reciben esta ayuda. Le pregunto, por ejemplo, por la queja que se da de la clase media. Oye, pero a mí no me llega ningún subsidio, ningún beneficio. Está bien, el resto tiene, los que están más complicados que yo tienen que tener ese beneficio, pero igual a uno se le aprieta la chiquera por la billetera. A mí me parece totalmente razonable esa... Me imagino que ustedes generalmente escuchan esto. Totalmente, lo escuchamos en todas partes. Me parece razonable esa queja por el hecho de que la protección social vaya creciendo en cobertura, ¿ya? Que vaya abordando las clases medias y por lo tanto la discusión que te decía antes respecto a la presión por aumento de la cobertura de ciertos programas para que llegue a más sectores y de la clase media sobre todo es clave y para eso la reforma tributaria es vital, o si no, no se puede expandir el gasto. Pero este gobierno sí ha dado pasos importantes en materia de beneficios para la clase media que antes no existían. Por ejemplo, copago cero en la salud pública. Antes los usuarios de FONASA C y D no teníamos, yo también soy FONASA, no teníamos derecho a copago cero. En este caso no está planteado para quienes estamos en FONASA y tenemos altos tramos, sino que para toda la gente que está en FONASA y que antes, sobre todo gente del tramo C, gente del tramo D, que no estaban incorporados, que eran clase media, que tenían ingresos, digamos, de, no sé, 1 millón, quizás podían llegar a 2 millones de pesos como núcleo familiar, bueno, y tenían que pagar copagos que eran altísimos. Muchas veces tenían una operación, varios, y 500.000 pesos tenían que desembolsar. Todo el sistema de salud pública ahora, copago cero. Por otro lado, también tenemos el programa de medicamentos. En medicamentos se amplió la base de convenio de FONASA para tener de 2.700 a más de 6.000 medicamentos, que lo que van a permitir es rebajar un 32% el gasto de bolsillo en medicamentos en enfermedades crónicas, que antes no existía ese convenio, o sea, esa extensión en el convenio. Un tema no menor para quienes hoy día sobre todo son padres o madres y tienen a sus chicos de pre-kinder o kinder en el colegio. ¿Qué es lo que pasaba? En el sistema escolar hay un programa que se llama el Programa de Alimentación Escolar, uno de los programas más grandes que tiene a través de JUNAEV el Ministerio de Educación para dar alimentación a todos los niños y niñas. Lo que pasa es que habían niños en un mismo curso que tenían derecho a la alimentación y otros que no, por nivel socioeconómico. Claro. Y el gobierno dijo, esta es una discriminación que no puede existir y como es tan grande el programa para todo el colegio, vamos a partir por prekinder y kinder. Y vamos a ir escalando año a año a medida que tengamos presupuesto para ir cerrando esa brecha. Entonces, yo, para una familia de clase media que hoy día tenía a sus niños en prekinder o kinder, por ejemplo, un solo niño o niña significaba en almuerzo cerca de 40.000 pesos al mes. Sí. Y ahora se le está eliminando ese gasto y eso va a estar gastado por el Estado. Y eso no es un beneficio para los de menos ingresos porque ellos ya tenían alimentación. Se amplía. Entonces, eso como se amplía es beneficio directo para la clase media. Y así como ese, hay, no sé, varios programas que durante este año se han estado expandiendo. Por lo tanto, yo diría que sí hay varios beneficios que van a la clase media. Ministro, nos quedan unos minutos y lo ligo a esto que estábamos comentando al final. Se va a votar el autopréstamo. Luego viene una discusión que ya está claro que va a volver, que es de la de retiros de ahorros provisionales. El gobierno ha sido muy claro en términos de estar en contra del autopréstamo, de definir que es distinto al que está considerado esa modalidad en la reforma de pensiones, que es muy distinto. El ministro Marcel algún minuto dijo, este es un retiro encubierto. Claro. Lo planteó así. Y lo que va a ser la discusión del sexto retiro. Con todo esto que hemos hablado, suena con bastante fuerza de alguna manera poder entrar a esta autoayuda. ¿Cómo lo ven desde el gobierno y cómo ven también lo que hace la discusión legislativa? Muy en términos de lo que hemos estado comentando, desde las ayudas sociales que se entregan. Sí, yo creo que tenemos una situación de aprendizaje entre todos y todas de lo que significó el año pasado en materia de inflación y las razones de esa inflación. Hubo razones externas, como la guerra de Rusia en Ucrania, la invasión, y también los temas de logísticos en China producto del COVID, que tuvieron alzas, pero hubo otra parte de la inflación que venía de acá, particularmente del sobrecalentamiento que tuvo la economía, sobre todo durante el año 2021, digamos, producto de la acumulación por parte de combinación de retiros e IFE universal. ¿Qué una combinación? Esa combinación. Y por lo tanto, eso lo que generó fue mucha presión en tema del consumo, principalmente el comercio. Ahí hubo una presión al alza en muchos insumos. Y eso
nos genera un aprendizaje de los costos que significa la inflación. ¿Usted reconoce ese aprendizaje? Porque usted votó a favor de los retiros. Por supuesto, lo ha dicho aquí también. Lo he dicho en muchas partes, sí. Y por lo tanto, en la discusión del retiro que tuvimos en el mes de abril del año pasado, nosotros como gobierno fuimos muy firmes en decir, no creemos que esta sea la forma de llevar ahora adelante esto, sino que tenemos que avanzar en una reforma al sistema de pensiones. Presentamos esa reforma al sistema de pensiones, que contempla pensiones que sean sostenibles en el tiempo, que tengan la parte del 10% que es de ahorro individual, se le mantiene a las personas, totalmente íntegra la propiedad y la posibilidad de mover esos fondos. Se crea un seguro social de un 6% con cargo al empleador y además se fija que el mínimo de las pensiones va a ser 250.000 pesos. Ya, o sea, va a ser el piso sobre el cual se suma después la pensión que venga. Que yo me confundí con el primer número, era con eso. Exactamente. Y, por lo tanto, además contempla la posibilidad extraordinaria de que las personas digan, yo tengo una situación de emergencia, no quiero acudir o no puedo acudir al sistema financiero formal, las tasas son muy altas, hago un autopréstamo que es acotado. Y que de hecho es a una edad determinada. Es hasta una edad determinada porque efectivamente si es que uno lo sacara a los 64 años en el caso de los hombres o a los 59 en el caso de las mujeres, no sería como posible devolverlo. Sí. Entonces fijan mecanismos responsables tanto para retiro, en este caso autopréstamo, como también para la devolución de estos recursos y que tal manera de que no afecte a la seguridad social, es decir, al bienestar de las mismas personas cuando pasan la edad de jubilación. Entonces, el gobierno está apostando a esa estrategia y creemos que es la mejor para el país en su conjunto. Y por lo tanto, hemos llamado tanto a los parlamentarios del oficialismo como también, ojalá a los de oposición, a que le pongamos celeridad a ese proyecto que tiene este instrumento, que puede ser una muy buena noticia para las personas, tanto en materia previsional como también en este mecanismo extraordinario para cuando necesiten y cuando se vean en necesidad. Así que creemos que los otros dos proyectos no debiesen aprobarse en la Cámara. ¿Usted cree que puede influir una eventual presión ciudadana a favor de un sexto retiro o un autopréstamo? Se lo pregunto por los anteriores retiros donde efectivamente se daba esto y los mismos parlamentarios lo decían. La gente lo está pidiendo. ¿Cómo le vamos a decir que no a la gente? Yo creo que siempre influye en un parlamentario, yo fui 8 años parlamentario, siempre influye la presión ciudadana, pero acá también tenemos antecedentes de aprendizaje que quizás antes no se contaban de manera tan directa y además el gobierno ha estado de manera muy proactiva proponiendo una alternativa distinta, además de toda la parrilla de beneficios sociales que se han ido anunciando en los últimos meses. Así que yo espero que eso también sea analizado por parte de los parlamentarios y parlamentarias y yo creo también por parte de la ciudadanía al momento de evaluar lo que son los riesgos. Evaluar los riesgos y los beneficios de una situación como esta. A nosotros nos interesa desde desarrollo social y en general desde el gobierno que las personas más que sacar por una vez y tener recursos una sola vez, que encontremos una forma de ir aumentando gradualmente los beneficios y los ingresos de las personas de manera sostenible. Salario mínimo, subsidios como el que te estaba mencionando, en general las pensiones, que las personas puedan tener incremento en sus ingresos todos los meses, no por una vez y que después sea así tan efímero, sino que sea algo que dure en el tiempo. Ministro Giorgio Jackson, nuevamente, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Buen día.